Las cámaras captaron su expresión durante el estreno, y bastó un solo instante para que los rumores se multiplicaran. Su mirada, entre sorpresa y contención, fue analizada cuadro por cuadro. Algunos espectadores notaron un leve gesto que pareció delatar incomodidad, pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el silencio posterior alimentó aún más las interpretaciones. La escena del beso fue parte del nuevo proyecto televisivo de Goldberg, quien se mostró impecable en su papel. Sin embargo, lo que debía ser solo una actuación generó comentarios apasionados. Los fanáticos comenzaron a debatir si la reacción de Oz era profesional, emocional o simplemente malinterpretada por las cámaras. La tensión mediática creció minuto a minuto. Ozge Jazz, conocida por su serenidad y elegancia, no hizo declaraciones inmediatas. Su silencio fue su única respuesta, y eso bastó para que los titulares se multiplicaran. Los periodistas buscaron declaraciones, los programas de entretenimiento abrieron debates y las redes sociales se llenaron de teorías. En cuestión de horas, su nombre se convirtió en tendencia mundial. Los especialistas en comunicación coincidieron en algo: la fuerza de su imagen superó cualquier palabra. Cada gesto, cada movimiento suyo fue interpretado como un mensaje oculto. Algunos lo vieron como un signo de sorpresa, otros como una muestra de humanidad en medio del espectáculo. Lo cierto es que nadie quedó indiferente ante la escena. Mientras tanto, Goldberg de Mirsi mantenía una actitud serena. En entrevistas previas, había destacado la importancia de la profesionalidad en la actuación, y aunque no hizo referencia directa a la polémica, su comportamiento tranquilo transmitió seguridad. Ambos demostraron que el talento y la discreción siguen siendo una poderosa combinación. El público, dividido, tomó posiciones rápidamente. Un sector defendió la naturalidad de la reacción de Ozge, asegurando que cualquiera podría sentirse incómodo ante una escena tan intensa. Otros, en cambio, admiraron la profesionalidad de Goldberg, insistiendo en que todo fue parte del guión. Las redes se convirtieron en un campo de debate emocional. Durante las siguientes horas, los clips del momento fueron compartidos millones de veces. La escena del beso, que originalmente era parte de una trama romántica, se transformó en un fenómeno social. Calma esa percepción de lo social con todo lugar una. Cada publicación, cada comentario, parecía agregar una nueva capa a la historia. Lo que nació como ficción se convirtió en tema de conversación global. Los fans más cercanos a la pareja mostraron apoyo incondicional a ambos. En sus mensajes abundaban las palabras de respeto y comprensión. Sabían que detrás de cada interpretación hay un compromiso artístico. Sin embargo, el magnetismo entre la realidad y la ficción hizo imposible detener la ola de especulaciones. El entorno televisivo también reaccionó. Algunos productores destacaron el valor de ambos artistas al manejar la situación sin caer en polémicas. Otros mencionaron que este tipo de momentos son inevitables cuando el arte se mezcla con la emoción. Lo cierto es que la elegancia con la que ambos enfrentaron el tema fue admirada incluso por sus colegas. Y en los días siguientes, Ozge reapareció en un evento público. Su sonrisa era serena, su mirada firme.
Y ahora, sin necesidad de declaraciones, su sola presencia pareció calmar la tormenta mediática. La prensa la describió como un ejemplo de equilibrio y madurez. Su manera de estar fue, una vez más, su mejor mensaje. Por otro lado, Goldberg continuó con las grabaciones de la serie, demostrando que el compromiso profesional está por encima de todo. En el set, su actitud concentrada y amable con el equipo fue reconocida. Lejos de alimentar la polémica, eligió el silencio como forma de respeto. Su elegancia fue celebrada por los espectadores más atentos. La historia, que comenzó como un simple rumor, terminó convirtiéndose en un reflejo del poder de la imagen y la emoción. Ninguno de los dos pronunció palabra, pero ambos hablaron con su comportamiento. En una industria donde los gestos lo son todo, ellos eligieron el camino del respeto y la calma. Las redes, finalmente, empezaron a girar el foco. Lo que antes fue una polémica, ahora es admiración por la madurez con la que ambos enfrentaron la exposición pública. La gente comenzó a hablar menos de la escena y más de cómo se debe manejar la fama con clase. En ese sentido, S.G. y Goldberg dieron una lección silenciosa. Hoy, la conversación sigue abierta, pero el tono ha cambiado. Ya no se trata de críticas, sino de reconocimiento. Lo que empezó como un momento tenso terminó como una muestra de profesionalismo y empatía. Ambos artistas salieron fortalecidos, recordándole al público que el arte también es vulnerabilidad, y así, entre luces, cámaras y emociones, queda una lección clara. En el mundo del espectáculo, no siempre es necesario hablar para ser escuchado. A veces, el silencio, la mirada y la actitud pueden decirlo todo, y esta vez, S.G. Jazz y Goldberg de Mirsi lo demostraron con elegancia absoluta.